Implementación y monitoreo. Y vamos a comenzar, ¿no? El contenido que tengo programado para esta clase son 4 tópicos interesantes, dentro de los cuales tenemos el rol del gerente de proyecto, los fundamentos para la dirección de proyectos, el ciclo de vida y los procesos que conforman la dirección de proyectos. Bien. Dentro de lo que es el gestor de proyectos, es el encargado de que se realice el trabajo con la ayuda del equipo y los interesados, ¿no? Más adelante vamos a ver de qué va esto de los interesados, y en inglés serían los stakeholders, ¿no? Voy a ir mezclando igual términos con inglés justamente por el tema de la certificación, y el uso y documentación que van a encontrar en la red está basado en frases en inglés como también en español, ¿no? Entonces, para que podamos tener esa información, les voy a hacer conocer en ambos idiomas, ¿no? O cuando sea necesario. Ok. El gestor de proyectos debe poseer un conjunto de habilidades éticas, interpersonales, conceptuales, que permitan llevar a cabo las labores que le corresponden de manera eficaz, ¿no? Entonces, en este caso nosotros estamos abordando que esta persona idónea tiene que tener por sobre las otras habilidades, lo que son las habilidades blandas, ¿no? ¿Cuál es la esfera de influencia que tiene el Project Manager? Acá lo podemos ver como el eje céntrico, y con los que trabaja directamente sería el equipo del proyecto, los gestores funcionales y los gestores de recursos. No solamente vamos a mencionar recursos en términos de elementos, sino también de personas, ¿no? Luego tenemos lo que son los patrocinadores, órganos de gobierno, comités directivos y PMOs. PMO son las oficinas de administración de proyectos, ¿no? Que algunas entidades privadas y públicas tienen, que también podría hacer una analogía con la unidad de planificación, ¿no? Y lo que son los proveedores, clientes y usuarios finales, ¿no? Como la última circunferencia, donde la cual igual tiene incidencia el Project Manager, ya que va a conversar con ellos también acerca de los resultados, ya que en esta versión de lo que es la gestión de proyectos estamos abordando un enfoque ágil, ¿no? Esto quiere decir que ya no tenemos los procedimientos extensos o largos. Ahora se ha casado bastante con metodologías ágiles como XP o Scrum, que nos permiten entregar un producto en 2 a 4 semanas, ¿no? Un producto funcional o una meta a la cual nosotros debemos apuntar, y sobre esta meta ir perfeccionando y mejorando de manera iterativa. Van a percibir que en esta versión de la gestión de proyectos está muy ligado con lo que son las metodologías ágiles, ¿no? Entonces, estas metodologías nos obligan a tener entregables o productos o servicios en un menor tiempo y bajo un menor costo, ¿no? Que se va a ir mejorando versión a versión. Luego tenemos lo que es el triángulo del talento. Este triángulo conlleva la gestión del proyecto técnico, lo que es el liderazgo y la gestión estratégica de negocio, ¿no? Es buscar un equilibrio entre las tres e ir encontrando esa armonía para el avance del proyecto como tal. ¿Cuáles serían nuestras principales habilidades que buscamos, ¿no? Estamos hablando netamente hasta acá del gestor de proyecto, ¿no? Liderazgo, trabajo en equipo, motivación, comunicación, capacidad de influencia e implicación. Esto quiere decir que puede influir en las demás personas y que va a hacer que éstas se comprometan y participen del proyecto activamente. Lo que es la toma de decisiones también es bastante crucial. La negociación en temas ya de recursos, tiempos, tanto contra los proveedores como también contra los clientes o los empleados internos. La resolución de los problemas que llegasen a surgir, que pueden ser de diversa índole, y lo que les vamos a ir analizando y desglosando a lo largo del curso, ¿no? Y la preparación de reuniones efectivas. Una reunión no debería demorar más de 15 minutos, donde se va a establecer qué se ha hecho, qué dificultades se ha tenido, qué se va a hacer el día de hoy y cómo se va a mejorar los problemas que hayan suscitado el día anterior, ¿no? Y obviamente hay un montón de frameworks y herramientas que igual les voy a mostrar, que nos permiten
administrar todo este ciclo de vida del proyecto, ¿no? Y que en su mayoría son gratuitas y que las pueden implementar sin ningún costo. ¿Cuáles son los pasos para una adecuada toma de decisiones? Lo que es el describir el problema u objetivo, el análisis de una situación, cuál es la situación a la cual yo me estoy enfrentando en este caso del proyecto en cuestión, identificar y valorar alternativas. En este caso se considera lo que serían los costos de oportunidad, ¿no? Un costo de oportunidad es lo que yo voy a dejar a cambio de, o sea, es algo que estoy haciendo y lo que estoy dejando por hacer eso, ¿no? Entonces, en un caso podría ser el de contratar una empresa externa o hacerla yo mismo o contratar consultores. Entonces son opciones que yo podría desarrollar y van a ser las alternativas que tengo que valorar y ver cuál me conviene más. Algo que también se toma mucho en la gestión de proyectos es si mi proyecto lo voy a financiar yo o voy a buscar financiación de la entidad financiera, ¿no? Y obviamente ahí evaluamos el BAN y ahí vemos que en algunos casos sí nos va a convenir realizar un préstamo, ¿no? Luego el asegurar que pasa de la decisión a la acción. Acá lo que importa es el cómo vamos a hacer, qué pasos se van a seguir. Esto toca mucho lo que es el EDT o el BWS, que son como yo desgloso mis tareas en tareas más pequeñitas, ¿no? Hace mucho referencia a lo que es el marco lógico, donde yo voy de fin, propósito, actividades, bueno, objetivos, actividades y las tareas, ¿no? Y de esta forma yo tengo ya un... Y las tareas se van a describir en tiempo, en personas y en costos, ¿no? Y esto se va a trabajar paso a paso, ¿no? Y se van a definir los hitos. Igual esto lo vamos a ver de manera gráfica más adelante. Y analizar el resultado de la decisión tomada, ¿no? Ver si efectivamente esto es el camino correcto y qué resultados nos está proporcionando. Por ello es que la metodología ágil se llega a integrar de manera tan armónica en este caso, ¿no? Porque nos permite a nosotros poder analizar resultados en cortos tiempos, ¿no? De 2 a 4 semanas es un tiempo razonable para hacer estas evaluaciones y sacar mis conclusiones. Luego, ¿cuál es el punto de inicio de un proyecto? ¿Cómo nace un proyecto o cómo yo voy a dar inicio a la gestión de la implementación? Tengo que definir a través de un acta que lleva el nombre de acta de constitución. Esta acta de constitución tiene lo que es la cabecera, la fecha y el lugar, los asistentes que están participando del proyecto, el motivo de esta reunión, la orden del día, qué puntos están tocando, los temas tratados, las acciones acordadas y decisiones tomadas. Se definen los alcances y límites en este caso, la acción y decisión, quién va a ser el responsable, que en este caso es el gestor del proyecto, y la fecha límite que vamos a tener, ¿no? Que van a ser de 2 a 4 semanas. Obviamente se puede hacer en función de ciclos o se puede hacer un acta en macro que luego la vayamos a dividir en pequeños entregables, ¿no? Bien, acá tenemos algunos puntos importantes a considerar para el acta de constitución, que va a ser producto de una reunión donde se van a definir todos estos acápites, ¿no? Entre los cuales tenemos, previo a la reunión, vamos a definir lo que es el propósito y la orden del día. Es decir, qué va a ser nuestro proyecto y cuáles son los pasos que vamos a tomar en cuenta, ¿no? Que están acá en la parte superior. Luego, estudiar quién debe asistir a la reunión, ¿no? Que no sobre ni falte nadie. Acá tomamos el aspecto de los stakeholders, ¿no? De todos los interesados, que son aquellos que van a participar directa o indirectamente en el proyecto, ¿no? Entonces hay que ver en qué momento los vamos a ir involucrando, en qué etapa del proyecto. Puede ser que no en el caso de la planificación o del inicio, como en este caso, pero sí para el tema de la implementación o incluso la evaluación, sí tengan que participar. Entonces hay que definir eso, ¿no? El tema de las personas que van a asistir. Luego, convocar la reunión con tiempo suficiente, es decir, con la debida antelación. Un mes de anticipación es lo adecuado, ¿no?
Añadir a la convocatoria la orden del día y el enlace a la documentación a revisar y trabajar. Este es un punto que a favor en tema de esta metodología, porque nos dice que antes de convocar nosotros ya tenemos que pasarles el documento de todo lo que vamos a hablar y la documentación que vamos a tratar o a revisar o a trabajar. Esto para que no estén a última hora o en la reunión enterándose, revisando los detalles, sino que todos ya vengan con la idea y vengan con el material estudiado, ¿no? Y aporten, haya una discusión, se definan los alcances, los límites, los recursos, cómo se va, a qué se va a llegar, si el proyecto está bien direccionado o no. Entonces todo eso se va a contemplar en esta documentación respectiva. Luego, tratar de asegurar que los asistentes lleguen a la reunión con el trabajo previo realizado, ¿no? Si bien se les va a pasar, habría que asegurar, o algo que funciona bastante es mandarles 2 días antes, recordándoles de la reunión, a pesar que ya tienen una alarma en el calendar. 2 días antes avisarles y hacerles recuerdo, ¿no? Que tienen que revisar esta documentación. Luego, en la reunión surgen temas nuevos o se extiende uno incluido más de la cuenta, que esto puede ocurrir, ¿no? Derivarlo a futuras reuniones. Tomar notas y un acta preelaborada, ¿no? No estar en ese momento improvisando. Es algo común tener ya un formulario de el acta donde directamente ya llenamos los campos en bolígrafo y lo demás ya está impreso, ¿no? O también lo podemos hacer en la computadora, ¿no? Dependiendo la entidad. Luego, medir y controlar los tiempos dedicados a cada asunto, ¿no? Por lo general, en la documentación ya se tiene en la orden, ¿no? Que cuánto tiempo va a durar cada punto y respetar esos tiempos. Centrarse en las decisiones tomadas, ¿no? Que acá lo que importa es quién, qué y cuándo, ¿no? El cómo ya lo va a definir el quién, ¿no? Luego, después de la reunión, enviar el acta de 5 a 10 minutos deberían bastar, porque de hecho ya va a estar elaborada, es enviar nada más, o escanear y mandar. Y seguir el cumplimiento de las acciones establecidas, es decir, si han habido algunos, en este caso de las decisiones, se han definido las personas, estas personas tienen que hacer, el encargado, que es por lo general asistente de gerencia, hace este seguimiento, ¿no? De que de estas acciones han sido realizadas. Obviamente en la reunión se definen fechas, ¿no? Se definen tiempos para elaborar y esto tiene que hacer el seguimiento respectivo. Luego, fundamentos para la dirección de proyectos. Dentro de lo que es esta gestión de proyectos, tenemos que hay enfoques metodológicos que nos van a permitir aplicar buenas prácticas que nos ayuden a organizar y estructurar de modo que sea mucho más fácil hacer el monitoreo y el control, ¿no? En este tema de la implementación, a veces cuando nosotros nos vamos a la acción y no tenemos bien organizado o ordenado, tiende a haber un caos, ¿no? Y mientras el proyecto sea más grande es más complicado. Entonces sí requerimos de herramientas que nos permitan a nosotros poder llevar esta tarea de manera ordenada, ¿no? Ok, sigamos. Luego existen diversidad, acá vamos a ver algunos sobre los cuales son importantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos los predictivos, que se centran principalmente en predecir, ¿no? En poder eh, adelantar, anteponer ciertas situaciones. Esto va bastante ligado con la gestión de riesgos, ¿no? Poder estar atento de las amenazas y vulnerabilidades. Una amenaza o una externalidad son eventos que pueden causar algún problema a nuestro proyecto, ¿no? Y pueden afectar. Y las vulnerabilidades son temas internos. Esto también va casado con lo que es un análisis FODA, ¿no? De las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Por tanto, se dedica gran esfuerzo a esta planificación, ¿no? Más adelante les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo se ha ido aplicando este tema. La contrapartida de este enfoque es el exceso del detalle de la planificación, ¿no? Por ello es que ahora manejamos esta metodología agile o ágil, porque nos va a permitir
no hacer el exceso de planificación. A veces yo planifico antes, incluso los PIs, los planes estratégicos institucionales, se hacían a 5 o 10 años, ¿no? Hoy en día los PIs no pasan los 3 años. Esto justamente para no hacer un detalle de planificación que luego me la pase replanificando, reajustando y al final nunca haga nada y esté todo el tiempo planificando y replanificando las cosas, ¿no? Entonces, estos proyectos se hacen en base a secuencias o ligeramente secuenciales, lo que es justamente esta teoría iterativa, ¿no? Y el trabajo realizado en cada fase se hace normalmente, es de naturaleza diferente al ejecutado de la fase precedente y posterior. Van a notar más adelante que hay unos cuadrados que nos van a decir cuáles son los inputs y los outputs. Esta metodología que vamos a ver en el curso está muy casada con lo que es la teoría general de sistemas, ¿no? Donde tenemos un input, un output, una sinergia y tenemos procesos que nos van a entregar ciertos documentos o actividades que a su vez van a servir como insumo para otras, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces se va armando como una cadena en la cual vamos a tener esa trazabilidad y los documentos que nos van a permitir, ¿no? A que vamos a demostrar que los documentos no están por demás. Cada documento tiene su razón de ser y la idea no es llenarnos de burocracia o de documentos innecesarios, sino que cada documento tiene su rol y tiene su producto o servicio que nos va a entregar. Luego, lo que son los ágiles o adaptativos, ¿no? Que es justamente lo que les iba comentando, que está basado en una serie de requerimientos que se llama una pila de producto, y de esta pila yo priorizo, es decir, tengo 50 actividades. De estas 50 voy a definir las 10 principales y estas 10 son las que voy a hacer primero, ¿no? A estas 10 las voy a añadir al producto en iteraciones con una duración corta dependiendo del producto o sector, ¿no? Esa duración corta es de 2 a 4 semanas. Al final de cada periodo se realiza una presentación al cliente o propietario del producto, justamente para que él ya lo empiece a probar y lo empiece a utilizar y nos dé una retrospectiva, es decir, nos diga si está de acuerdo o no está de acuerdo, si es lo que espera, si no es lo que espera, para hacer los ajustes y no seguir trabajando en algo que probablemente podría desecharse, ¿no? Y así también nos aminoramos los gastos. Ok, ciclo de vida del proyecto. En resumen, este es nuestro ciclo de vida del proyecto y es lo que vamos a ver, que viene desde el punto de vista de estudio de viabilidad, diseño e ingeniería. El estudio de viabilidad es justamente la prefactibilidad, ¿no? Ver si el proyecto puede ser realizable desde el punto de vista macro, es decir, restricciones legales, temas de el Estado, si hay el financiamiento correspondiente, si realmente los interesados son los que estamos pensando y no nos estamos basando en creencias sino en hechos que hemos hecho a través de grupos focales, podemos haber hecho a través de encuestas, entrevistas, foro de expertos, ¿no? Hay muchas herramientas que nos permiten determinar esta viabilidad para ver si va a ir adelante el proyecto o no. Luego tenemos lo que es el diseño e ingeniería, que es donde tomamos, ya realizamos toda esta planificación, el tema de análisis de riesgos, verificamos los recursos que tenemos, aplicamos un cronograma, colocamos responsables, definimos los hitos y pasamos a la siguiente etapa, ¿no? Que es entregar un prototipo que va a ser producto de la iteración. Y si este prototipo es aprobado, entonces continuamos con el proyecto, ¿no? Y seguimos este modelo real, que luego, tras ser sometido a pruebas, evaluaciones, finalmente va a pasar a producción, ¿no? Al entorno de producción, que ya sería lo final del proyecto, ¿no? Entonces, como pueden ver, es como un embudo que va filtrándose hasta tener un producto tangible y que ha pasado todos estos controles para poder ver la luz, ¿no? El proyecto. Muchas organizaciones de ciclo de vida o fases están definidas de antemano, ¿no? Es algo que se hacía antes, como les digo, hoy en día
si bien se planifica a nivel macro, ya no en detalle, y mientras vamos iterando, vamos desglosando cada uno de ellos, ¿no? El ciclo de vida de estos proyectos puede ser, y de hecho definido, de las siguientes formas, ¿no? Pueden configurarse dentro de una estructura o ciclo de vida de qué tipo: inicio, organización y preparación y ejecución del trabajo y cierre, ¿no? Algo que también no debemos descuidar en la gestión de proyectos es qué vamos a hacer con nuestro proyecto una vez que finalice, ¿no? Por eso va el tema de cierre, ¿no? Una vez que ya ha terminado, qué va a seguir para el tema del mantenimiento, el tema de... Son gastos, ¿no? Gastos de mantenimiento, gastos de operación, que ya se incurren una vez que ya se ha cerrado el proyecto. Entonces, algo que tenemos que también definir y proponer, ¿no? ¿Cuál va a ser la forma de que se va a hacer un proyecto autosustentable? ¿Va a ser un proyecto mitad-mitad? Me refiero a mitad-mitad de que va a ser financiado por el gobierno y la otra mitad va a ser el gasto del, no sé, de las zonas, es un proyecto de una zona, ¿no? O puede ser un proyecto, en caso de que sea un proyecto privado, que sea autosustentable, ¿no? Entonces, todos esos detalles, el tema de la carga social y todo ello se hace ese análisis, ¿no? Justamente. Pero ya son temas post, ¿no? Luego, se delimitan las transiciones de una fase a otra que requiere alguna forma de transferencia, entregable o producto, ¿no? Es importante definir los hitos o las metas a las cuales yo voy a llegar. Y eso también nos obliga a la metodología. Al ser una metodología ágil, nos da ya un hito o un entregable que tenemos que obtener en un determinado tiempo. Okay. Luego, se producen reversiones al final de cada fase, y estos puntos de revisión, aprobación o rechazo se conocen como salidas, ¿no? Acá, otro término para los hitos se llaman milestones, ¿no? O los objetivos que se van a obtener. Que son los puntos de decisión, puertas de etapa o puntos de cancelación: phase gates, decision points, state gates o kill points, ¿no? Que son las variables de estos hitos que vamos a ir logrando, ¿no? Que es justamente cuando llegamos a cierta parte. Luego, tras esta revisión se determina si el trabajo puede continuar a la siguiente fase o requiere corregir o entregar más trabajos, ¿no? Como les mencioné, en cada iteración nosotros vamos a ir solucionando los posibles problemas que surjan o el descontento de los stakeholders, ¿no? Porque estos stakeholders pueden tener una crítica contra el proyecto que estamos llevando a cabo, y como son los principales beneficiados, lo pueden rechazar, ¿no? Digamos que son viviendas sociales que se están construyendo en una comunidad lejana, y las personas que se van a ver beneficiadas del proyecto, el lugar no va a ser accesible para los servicios que ellos pueden requerir o lo que van a necesitar. Entonces tenemos que buscar otro lugar, ¿no? Entonces esos detalles tenemos que tomarlos en cuenta, ¿no? Y por eso es que se hace cada vez evaluaciones permanentes para que el proyecto siga o se cancele, ¿no? Esto en las primeras fases. Luego ya el tema de la iteración nos ayuda a mejorar directamente. Ya no es que a mitad vamos a cancelar, ¿no? Obviamente lo que le estoy diciendo es en un principio del proyecto, al inicio de la implementación. Luego, si el proyecto es de larga duración, complicado, o las inversiones que van en él aumentando conforme avanzan, se suelen ejecutar a través de estas distintas fases que hemos visto en la parte superior, ¿no? Pero cada fase se gestiona utilizando 5 grupos de procesos. Es decir, que dentro de cada fase que hemos visto acá arriba, que es en estas fases, cada una se subdivide en otras 5. ¿Y cuáles son esas 5? Inicio, planificación, ejecución, seguimiento y cierre, ¿no? Cierre de la fase, ¿no? Nótese. Ok, entonces acá tenemos un esquema de cómo se llevaría a cabo en este caso, ¿no? Del ciclo del proyecto. En el estudio de viabilidad o prefactibilidad se hace un inicio, la planificación, la ejecución, el control y seguimiento y el cierre, ¿no? Y este documento cerrado abre al diseño e ingeniería, ¿no? Y de esta forma vamos de manera iterativa y secuencial llegando hasta el modelo real.
Entonces, aquí es donde se complica un poco y se hace matriz de la matriz, ¿no? Y por eso es necesario, en algunos casos, ya si el proyecto es demasiado grande, utilizar un sistema, ¿no? Para poder tenerlo ordenado y controlado. Y también aplicar lo que son nuestros KPIs, ¿no? Nuestros indicadores, que pueden ser de cumplimiento u otros. Luego tenemos la dirección y gestión del proyecto a lo largo de su ciclo de vida. La decisión sobre cómo se va a gobernar el proyecto debe describirse en el plan de la dirección del proyecto, ¿no? Es distinto el acta de constitución del proyecto que la planificación de la dirección del proyecto, ¿no? El plan lo que tiene es a nivel macro qué es lo que se va a hacer, ¿no? Donde se decide quién participará, qué recursos y el enfoque general, ¿no? Que es la meta principal, ¿no? No ahonda en detalles. Así como el proyecto tendrá una o varias fases, ¿no? Acá se indica si el proyecto va a ser de corrido, en caso de que no sea muy extenso, o si es extenso, entonces se van a dividir en fases. Como acá indica, en caso de ser varias fases, se definirán criterios para revisar los entregables o productos finales de cada fase y tomar la decisión de seguir adelante o no, ¿no? El inicio de esta nueva fase es un momento para revalidar los supuestos previos. Al momento de hacer un proyecto, aparte de considerar los recursos, el tiempo, también se toman en cuenta supuestos, ¿no? Y que también forman parte de lo que es el marco lógico. Los supuestos nos permiten definir y limitar el alcance, ¿no? Por ello es que puede que algunos supuestos no se cumplan, o de hecho eh, yo puedo haber supuesto que el banco me va a prestar, ¿no? Pero llegado el momento no soy sujeto de préstamo, entonces voy a tener que tomar una opción B, ¿no? Y en ese caso va a modificar mi planificación, ¿no? Por eso es que hay que tomar en cuenta esos detalles. Luego, revisar los riesgos asociados que pueden suscitarse, definir detalladamente los procesos necesarios para completar estos entregables, ¿no? Por lo general, la fase concluye con una revisión y verificación y una buena práctica para determinar si este proyecto debe avanzar a la siguiente fase, se corrigen o dejarlo parado o abandonarlo, ¿no? Puede que no sea su momento del proyecto en términos de que puede haber una normativa que está por salir, pero falta, entonces se podría esperar por este tema de los criptos, por si acaso, por ejemplo, ¿no? Todo lo que es tecnología blockchain o criptomonedas. Yo tengo un proyecto, pero como todavía recién está en conversación todo esto por el tema de las regulaciones, puedo dejarlo parado y continuar cuando exista esta normativa, ¿no? Que son por lo general los casos en los cuales se queda parado. O bien no hay financiamiento, no, no hay los patrocinadores, no se tiene todavía todo lo que son los recursos presupuestarios que vamos a utilizar en el proyecto, ¿no? Ok. Hay tres tipos de relaciones entre fases, ¿no? Que serían, estas son nuestras fases. ¿Y cuáles serían las relaciones? Hemos visto la secuencial, que sería una de las que existen, que debe acabarse antes de que empiece la siguiente, ¿no? Que es lo que habíamos estado viendo. Ahora, en casos de que el proyecto sea muy urgente o realmente se necesite acelerar el proceso, se puede aplicar el solapamiento fast tracking, ¿no? Que es una fase, empieza antes de que se haya acabado la precedente, ¿no? Es decir, inicia una y a la mitad inicia otra, ¿no? ¿Cuál es el inconveniente que llegaría a tener? Que justamente estamos aumentando el riesgo de los errores y las correcciones, ¿no? Como están una detrás de otra, puede que si tengan errores vamos a tener que corregir y también corregir en la implementación errónea que hemos hecho, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso en caso de acelerar proyectos. Luego, con iteraciones. Se planifica pero no se ejecuta, mientras que en el anterior está en ejecución, ¿no? Es mucho más flexible, ya que no está ejecutando, sino que mientras estamos en la fase 1 se está planificando la fase 2 en función de los resultados de la 1, ¿no? Entonces ya estamos ahorrando un tiempo ahí que nos permite poder avanzar más rápido, ¿no? Ok. Eh, Luego, las fases del proyecto que forman este ciclo, y buena parte en proyectos las fases tienen las siguientes características en común.
al inicio del ciclo de vida del proyecto, cuando el proyecto se inicia, los costes son bajos y todavía hay pocas personas asignadas, ¿no? Lo que les había dicho, no necesariamente tenemos que involucrar a todos, sino que tenemos que ir progresivamente y dependiendo su rol, irlos agregando. Luego, la probabilidad de que el proyecto sea exitoso es menor al principio y esta crece conforme al proyecto avanza en sus fases sucesivas, ¿no? Entonces, el porcentaje de éxito está delimitado por el nivel de aceptación de todos los interesados, ¿no? Si hay varias personas interesadas, tanto patrocinadores como los clientes, como los beneficiarios del proyecto, entonces este proyecto va a ser exitoso porque hay mucha gente que lo está respaldando y le están dando la debida atención, ¿no? Y asignación de recursos. Luego, los riesgos son mayores al principio y se reducen conforme el proyecto llega a su fin, ¿no? Justamente, todo el tema de lo que eran los supuestos se van limpiando en función de que el proyecto se vaya ejecutando, ¿no? Puede que tengamos restricciones legales, restricciones de la alcaldía, restricciones estatales, pero según el proyecto ya es aprobado, ya se tiene los planos aprobados, ya se tiene la ejecución garantizada, entonces estos supuestos se van eliminando o aceptando, ¿no? Y en ese caso el proyecto va creciendo y llegando a un nivel de éxito. Luego, los riesgos son mayores al principio y se reducen conforme con el proyecto, bueno, es lo que habíamos comentado, y las partes interesadas tienen mayor capacidad de influencia, ¿no? Eso es algo que por lo general se suele omitir a veces, excluir a estas personas interesadas o a los que van a ser beneficiados del proyecto, cuando ellos son a veces los que hacen el informe de conformidad, ¿no? O son los que van a hacer uso del proyecto. Entonces, si ellos no están de acuerdo o una vez que ya he terminado el proyecto, ellos habían hecho otro proyecto paralelo o habían buscado otra alternativa, lo van a rechazar de plano. Entonces, mi trabajo va a ser en vano. Por ello es que tienen que estar involucrados y participar de forma activa en el desarrollo de este proyecto. Y por ello es que les damos mayor capacidad de influencia, ¿no? Justamente porque van a ser los que van a utilizar después, una vez que el proyecto esté concluido. Acá tenemos una gráfica donde nos muestra estas características que les había comentado, donde tenemos las fases que van desde el inicio a fin, en lo que es una escala de tiempo, y nos muestra, ¿no?, cómo los riesgos van reduciendo, por ejemplo, ¿no?, a medida que el proyecto avanza. Luego el coste de cambios obviamente va a ir creciendo, porque si yo pido un cambio estructural cuando ya estamos en la fase final, va a ser, va a ser demasiado costoso porque es prácticamente rehacer, ¿no? A diferencia de que yo haga cambios al inicio, donde yo todavía no me va a costar mucho porque estamos en etapas iniciales. Luego la influencia de los interesados, lo que les había comentado, es importante que participen desde las fases tempranas y darles esta capacidad de influencia, porque luego ya, según ellos van a ir aceptando y firmando, nótese que tienen que ser documentos firmados o una aceptación escrita para que luego no, eh, no sé, se olviden y digan, no, yo no dije eso, ¿no? O yo no había aceptado, digo, ¿no? Y cambien sus intereses. Entonces se define y se firman los documentos. Y con todo esto, respaldos, esta influencia va bajando, porque obviamente ellos ya al final del proyecto es lo que querían y es lo que han aceptado, ¿no? Y el costeo de recursos, el coste y recursos. Inicialmente, como estamos iniciando, no es mucho, va creciendo, se va gastando bastante en la implementación. Una vez que se llega al pico más alto de gastos, luego ya va descendiendo, ¿no? Porque ya el proyecto ya está terminando y los costes y recursos también van achicándose, ¿no? Entonces, acá en esta gráfica podemos ver la interacción de todas estas variables en función del tiempo, ¿no? Y que están supeditados a las fases que asigna cada uno.
Ok, entonces, bueno, antes de continuar les voy a mostrar algunos sistemas, como lo que les había comentado, que se pueden utilizar o que ustedes ya pueden ir probando, utilizándolos, o si es que ya los conocen también, igual no hay problema. Y pueden hacer algunos comentarios también, ¿no? De sus experiencias con estos sistemas. Uno de ellos voy a ir abriendo la web de cada uno y los voy a poner en la pantalla y también se los voy a pasar al chat. A ver, vamos a comenzar con este. Eh, Acá está, se los paso al chat. Se llama Taiga. Es una herramienta de gestión de proyectos gratuita y open source, ¿no? Está bastante ligado con lo que es la metodología Scrum y Kanban, donde me manejan los tableros y yo defino los backlogs, que son los entregables, ¿no? Y acá hago mis tareas y las voy asignando recursos y personas, ¿no? Entonces lo pueden instalar en su propio data center o lo pueden utilizar de manera gratuita, ¿no? Tiene una capa gratuita y una capa de paga, pero si ustedes lo implementan en sus servidores es gratuita, ¿no? Por ello es open source, que es de código abierto y se puede personalizar, extender y eh, personalizar como quiera, ¿no? Modificar. Otra herramienta que también llega a formar parte de esta fase de gestión de proyectos vendría a ser Trello, que es parte de la familia Atlassian, que vincula con varias soluciones entre las cuales están un almacén, el versionamiento de código, también tienen un chat y muchas otras herramientas más, pero en este caso la que nos interesa es Trello, que igual es gratuito, tiene paneles gratuitos y otros de paga. Creo que es hasta 10 paneles gratis, ¿no? Donde ustedes definen a través de un tablero Kanban que lo pueden personalizar. Lo propio, ¿no? Hacer su listado de tareas e irlas asignando a personas, cargas recursos, te permite vincular con tus cuentas de Google. Si tienen Google Workspace, te vincula con Google Workspace. O si quisieran también con Office 365, tiene vinculación con Slack, con Discord. Entonces tiene bastantes integraciones que permiten una flexibilidad de la herramienta, ¿no? También te permite cargar adjuntos, archivos, te permite hacer tareas y dentro de las tareas puedes definir subtareas, como pueden ver acá. Hay 2 de 3 ya hizo, ¿no? Entonces es muy flexible y uno de los beneficios es que es online. Pueden loguearse desde su celular, su tableta, su computadora y trabajar de la misma forma. Porque todo el procesamiento está en la nube, ¿no? No está en su infraestructura ni en sus equipos. Luego, otra herramienta que igual nos permite hacer gestión de proyectos es Asana. Entonces, ya la conocen. Igual se las paso. Esta herramienta Asana nos permite igual generar una planificación, desarrollo de contenido, el tema del cronograma, seguimiento, los tableros, que también van a notar bastante que todos son parecidos y se apoyan en lo que es Kanban. Te permiten asignar tareas, subdividir, ¿no? Y todo a través de una interfaz web, ¿no? Igual tiene sus capas que son de paga y gratuitas. Acá tenemos la capa gratuita, que bueno, acá van a poder ver en la página web el detalle de lo que contempla cada uno de ellos, ¿no? Tanto la capa gratuita, la premium, la business, ¿no? Ok. Luego tenemos lo que es Basecamp, ¿no? Un segundo. Acá está. Bien. Esta herramienta Basecamp nos permite de la misma forma
gestionar proyectos a través de la conformación de equipos y hacer el seguimiento respectivo. Acá pueden ver un video de cómo funciona. Acá tenemos una imagen del tablero Kanban que también administra la asignación de cronogramas, asignación de recursos, asignación de personas, eh, los gráficos que te va mostrando en función del avance a lo largo del ciclo de vida del proyecto, como pueden ver acá. Y la metodología que se basa es en tarjetas, ¿no? Muy parecida a Trello. Tiene un message board que es como un panel online donde ustedes pueden poner recordatorios, comunicados, mensajes, ¿no? Que quieran que cualquier persona dentro del proyecto que ingrese a la web vea, ¿no? Pueden también centralizar en un solo lugar todos los documentos que son inherentes al proyecto para que no estén cada uno con su copia en su computadora, sino en un solo punto tengan toda esta información centralizada, organizada y que puedan editar al mismo tiempo, ¿no? Les va a permitir trabajar de manera colaborativa en un solo documento, ¿no? Y que no estén cada uno manejando una versión diferente y luego estén compilando, ¿no? Entonces acá tienen un solo documento donde van a poder trabajar de esa forma entre varios. Los to-dos, que son las tareas por hacer, que son ya el nivel más pequeño de la asignación de actividades. Y también tiene una actividad de proyecto, ¿no? Te va a indicar a través de unos mensajes de qué usuario está haciendo qué actividad o qué tarea, con la fecha, hora en la cual ha comenzado. Y esto nos permite facilitar el tema del seguimiento. Bueno, y hay otra más llamada Rike, que les voy a mostrar también, que es esta de acá. Como pueden ver, es una plataforma online también, donde nos es multiplataforma, ya que funciona igual en celular, en laptop, tablet, y nos da gráficos, como pueden ver, bastante interactivos, donde tenemos el manejo a través de un tablero macro, donde podemos ver las gráficas del proyecto, el cómo está avanzando, las tareas asignadas por usuario y ver quién está lo asignado versus lo que está avanzando, ¿no? En este caso, él tiene asignada algo alrededor de 70 tareas y ya hizo 25, ¿no? Entonces nos permite ver a un solo vistazo, acabamos de ver que la persona 3 ya está por acabar sus tareas, ¿no? Y la persona 5 le falta un montón, ¿no? Entonces podemos hacer seguimiento y ver por qué es que está ocurriendo ese fenómeno, ¿no? Y hacer una reasignación más equitativa de tareas si es el caso, o bien una mayor capacitación a la persona que está teniendo dificultades. Entonces de esa forma tenemos a un golpe de vista un seguimiento del proyecto, ¿no? También nos permite manejar la metodología Scrum y Kanban, ¿no? Asignando tareas, asignando recursos a través del panel y obviamente tiene su plan gratuito. Donde puedo crear, ¿no? Acá me dice que tengo varias características en su capa gratuita, ¿no? Entonces lo pueden ir probando, ¿no? La idea es que todas estas herramientas que les estoy mostrando no queden ahí, sino que se creen una cuenta, las prueben y al final se queden con la que más les convenga, ¿no? Con la que se sientan más cómodos, ya que decirles que hay una mejor que las demás es mentira. Todas las herramientas son buenas. La idea es cómo tú lo usas y de qué manera lo vas a aplicar, ¿no? La idea es que todos lo apliquen y lo utilicen. Acá hay una más llamada monday.com, que es lo propio, es una forma donde integra diversos puntos y nos permite hacer, como pueden ver acá, gestión de proyectos. Entonces acá puedo vincular con mi cuenta Google o crear mi cuenta. Y a ver, vámonos a precios.
para ver justamente las características que tiene, ¿no? Hasta 2 usuarios. Entonces acá algo que podemos tomar en cuenta es que de mi proyecto van a poder solamente ver 2 usuarios, ¿no? Entonces, si fuera pequeño, lo puedo aplicar, ¿no? Hasta 2 miembros del equipo. Más de 200 plantillas, documentos ilimitados, hasta 3 tableros. Y van a notar que todas se van pareciendo, ¿no? Al final son solo alternativas que podemos utilizar. Otra también que podrían emplear y que ya es bastante conocida, no sé si les he pasado Monday. Sí, acá está. Es Project, ¿no? Y para los que no lo sabían, existe también Project Online. No solamente es offline, sino que lo pueden utilizar de manera online, ¿no? Y realizar su planificación en la nube. No necesitan tenerlo instalado, ¿no? Entonces, igual hace un seguimiento de proyectos, tiene un cronograma, es un poco más limitado, pero en su última versión igual te permite generar algunos reportes interesantes y el tema del cronograma lo maneja muy bien, ¿no? Y la definición de hitos, que la forma visual en la que te presenta es bastante útil. La desventaja sería que no maneja un tablero Kanban, pero lo demás sí lo tiene, ¿no? Otra más es ClickUp, que es una plataforma de gestión de proyectos y tareas que nos ofrece una variedad de... Vamos a ver, ClickUp. Está de acá. Sí, efectivamente. No se les voy a pasar también. Bien. Esta herramienta ClickUp nos permite reemplazar todo el tema de tareas, paneles, los dashboards. Estas son las pizarras, un chat sobre el cual nos podemos comunicar con todos, los objetivos o los hitos o los milestones y los documentos asociados, ¿no? Que podemos ir cargándolos para tener un solo repositorio que está asignado al proyecto, ¿no? Y de esta forma nosotros contar con todo en un solo lugar, ¿no? Para que no se mezcle con otros trabajos u otros proyectos que estamos gestionando. Y lo propio. Acá tenemos algunas limitaciones. Es gratis. A ver. También maneja un tablero Kanban, como pueden ver, un chat, una vista de calendario que se puede sincronizar. Estos calendarios, de hecho, todas estas herramientas tienen ya calendarios y también se pueden sincronizar con calendarios que ustedes utilizan, como por ejemplo el de su Gmail o el de su Outlook u otro que tengan, lo pueden sincronizar. ¿Esto para qué? Para que les llegue la notificación o el aviso en caso de que exista algún retraso, alguna tarea, algo que no se ha cumplido y les va a alertar directamente al correo electrónico, ¿no? Y finalmente, ya la última, que sería Smartsheet, ¿no? Entonces acá de la misma forma tengo un tablero Kanban donde puedo asignar, como pueden ver en la imagen, definir, ver avances, ver el diagrama de Gantt, que es para el tema de cronogramas, cargar archivos en común, asignar permisos, ver los reportes en tiempo real, ver los avances, categorizarlos por persona, ¿no? Entonces, igual lo pueden explorar y revisar, ¿no? Porque todas son gratuitas, como pueden ver, tienen una capa gratuita, hasta un usuario y hasta 2 editores, ¿no? En total 3, digamos. Pero obviamente el usuario o 2 podrían compartirlo entre varios, ¿no?
Entonces sí se podría hacer uso, ¿no? Entonces, habría que ver con cuál se quedan y cuál implementan, ¿no? Que son diversas herramientas que hoy en día existen y que nos permiten facilitar toda esta parte de colaboración, eh, tener un solo panel, poder trabajar en conjunto, eh, tener recursos compartidos, ¿no? Todo ese tema de la asignación, hacer seguimiento al cronograma, tener alertas, establecer costos, ¿no? Y todo lo que es inherente a los proyectos que estamos viendo, ¿no? Entonces, les animo a que hagan uso de todas estas herramientas que existen y se queden con una, ¿no? Bien, continúo. Bien, hay dos tipos de ciclos de vida que se pueden aplicar, entre los cuales tenemos el iterativo y el incremental, ¿no? El iterativo, como su nombre lo indica, nos permite de manera cíclica poder ir avanzando, ¿no? Utiliza la técnica divide y vencerás, ¿no? Que es justamente asignar a tamaños de grupos más pequeños para poder avanzar más rápido, ¿no? Las tareas, en vez de colocarlas tan macro, las ajustamos para que se pueda realizar de esta manera, ¿no? Se descomprime en pequeñas tareas o to-dos y se van realizando, ¿no? Y estas tareas, al ser ya pequeñas, las podemos asignar de manera paralela, individual o secuencial, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver más a profundidad en el EDT, ¿no? Que es la estructura de desglose de trabajo. Y incremental, que es justamente complementa lo que es el iterativo, centrándose en el producto entregado, ¿no? Es decir, tengo un producto base y ese producto base lo voy a ir mejorando cada vez, ¿no? Si esto lo ejemplificamos un poco con un sistema, por ejemplo, digamos que es un sistema de activos fijos, ¿no? Entonces lo primero que tendría que tener es el registro de estos activos, ¿no? Que el sistema me permita registrar activos. Luego ya me va a permitir evaluar los costos, hacer la depreciación, asignar roles, ¿no? Y toda esa parte que obviamente de manera incremental se va a ir agregando, pero lo principal sería el registro de activos, ¿no? Entonces, la primera fase de mi proyecto sería que el sistema me registre activos, ¿no? Para que los usuarios ya empiecen a registrar esos activos, ¿no? Y vaya yo ganando tiempo. Luego, la gran ventaja de este ciclo de vida es que en el caso de que el proyecto se cierre sin haberse finalizado, por falta de presupuesto, plazo máximo, o que el producto entregado que aporta valor al cliente no esté completo, ¿no? Luego tenemos lo que es la puerta de fase, que se trata de la parte final de una fase. ¿Y por qué se llama puerta? Porque, como les había indicado, nos permite conectar con otro ambiente, otro lugar, ¿no? Como han visto en la gráfica, son como pasadizos, ¿no? Son como secuencias, son que una te lleva a la otra y la salida de una es el ingreso de otra. Por ello viene lo de puerta, ¿no? Donde se establece cada punto de decisión, ya que obviamente como es perfectible, como les había dicho según la metodología de iteración, puede que antes de pasar a la siguiente puerta tenga unas dos iteraciones más, ¿no? Y una vez que esté mejorado recién pasa a la siguiente fase. Eso ya se define en función de la planificación y de mi diagrama Kanban y el Scrum, ¿no? Donde yo voy a definir el entregable. Entonces, en este caso, yo puedo definir los casos de negocio, el acta de constitución, el plan de gestión de proyecto y el plan de gestión de beneficios. Entonces, yo necesitaría estos cuatro entregables o documentos para poder pasar a mi siguiente fase, ¿no? Es decir, tengo que tener un acta de constitución, tengo que tener el caso de negocio que estoy aplicando en mi proyecto, el plan de gestión del proyecto a manera de macro
Y el plan de gestión de beneficios, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios tangibles que yo voy a tener aplicando una vez el proyecto, ¿no? ¿A qué se quiere llegar? En base a dicha comparación y a la vista de los resultados, deberá tomarse la decisión de continuar con la siguiente fase o continuar con la siguiente fase introduciendo modificaciones o terminar el proyecto, ¿no? Es decir, que se apliquen mejoras, ajustes y luego continuamos, o bien el proyecto, bueno, es inviable y no se lo realiza, ¿no? Que tampoco está mal. Esa es la idea, de hecho, de los proyectos, ¿no? Que se los evalúe y a tiempo se vea si va a seguir o no, ¿no? Ok. Luego, ¿cuáles serían las diferencias entre el ciclo de vida del proyecto, la gestión del proyecto y el ciclo de vida del producto? ¿No? Acá hay algunas diferencias que es importante mencionarlas. Como por ejemplo, el ciclo de vida del proyecto son las fases en las que se divide un proyecto, ¿no? Viabilidad, ingeniería preliminar, prototipo, prueba real, e indica el trabajo que sea necesario realizar, ¿no? Que es de un proyecto. El ciclo de vida es otra cosa, ¿no? Habíamos visto que ya es parte de, está ya dentro de lo que es el ciclo de vida del proyecto, porque son los 5 grupos del proceso. Inicio, planificación, ejecución, supervisión, control y cierre, ¿no? Que están dentro de las fases y estas fases son parte del ciclo de vida del proyecto, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta, ¿no? Que es mi matriz ahí. Y el ciclo de vida del producto, que es una serie de fases del producto que se puede comenzar con un diseño, lanzamiento del mercado, vida útil, deterioro y eliminación, ¿no? Algo importante a mencionar entre uno y otro es que un proyecto no se repite, ¿no? A veces una pregunta que usualmente hacen en temas de certificación es cuál es la diferencia, ¿no? Entre un proyecto y un producto. Que un proyecto es algo que se hace una sola vez y no se repite. En cambio, un producto es algo ya más manufacturado, que se repite 1000 veces y que se hace de maneras repetitivas, ¿no? Luego, el Project Manager debe asegurar que el enfoque del proyecto va encaminando a alcanzar lo descrito de la documentación del negocio existente. Existen 2 documentos de negocio, el caso de negocio y el plan de gestión de beneficios, ¿no? Que es lo que les había mencionado. El responsable de la creación y mantenimiento de dichos documentos es el patrocinador. ¿Quién es el patrocinador? Es quien está pagando prácticamente el proyecto, ¿no? Entonces, ese es el patrocinador, por ejemplo. Luego, eh, ¿qué más tenemos? Tenemos que mientras la labor del gestor del proyecto debería ser la de dar sugerencias al respecto y trasladar la información clave de los mismos documentos del proyecto, como el acta de constitución, que eso sí es parte de lo que él realiza, y más adelante les voy a mostrar un ejemplo, y el plan de dirección del proyecto, ¿no? De modo que se garantice la alineación entre los objetivos y los que persigue el proyecto. Por esta última labor se apoyará también en el gestor del programa y en el que se esté enmarcando el proyecto en cuestión, ¿no? Entonces, tenemos que el caso de negocio del proyecto se creará como resultado de una demanda del mercado, ¿no? Es decir, un proyecto tiene que tener justamente una demanda, ¿no? Para poderse ejecutar. Si es que no hay una demanda del proyecto, y no hablo del tema de mercado, ¿no? Sino del punto de vista de uso, si no hay una stakeholders, si no hay personas que estén interesadas en el proyecto, no tiene sentido realizar el proyecto. Bien, entonces una vez que eso se define, hay diferentes aplicaciones que también nos van a ayudar a lo largo de todo este proceso, ¿no? Entre una de ellas existe la implantación de un proceso de calidad, Six Sigma, ¿no? Que es una metodología de justamente de calidad, ¿no? Y una solicitud del cliente, que es una mejora sustancial de lo que son la maquinaria instalada, avances tecnológicos, que son pilares que permiten mejorar este caso de negocio de un proyecto. El objetivo es explicar por qué y cómo se atiende el proyecto, las necesidades del negocio y dejar claro que la inversión en el proyecto merece la pena, ¿no?
Luego preparar un caso de estudio lleva a reflexionar el valor del proyecto para nuestro negocio y si hay un mercado suficiente, ¿no? Que es por ello que se hacen las evaluaciones previas antes de ejecutar un proyecto. Si hay que hacerlo porque el cliente lo ha pedido, se generará sinergias con las otras áreas de la empresa, ¿no? Luego, ¿en qué casos se va a tomar estos aspectos a tomar en cuenta? Si el proyecto tiene demasiado riesgo, si no va a ser muy rentable, si no está alineado con la estrategia del grupo, si hay serias dudas de que vaya a salir adelante, ¿no? La idea es disipar todas las dudas, que un proyecto de hecho no tenga dudas, que no tenga riesgo tampoco, o sea, si es, puede tener riesgo, pero como acá indica, no demasiado riesgo, porque para el tema de mitigación de riesgos y todo lo que está asociado a la ISO 31000, que es justamente la gestión de riesgos, nos indica, ¿no? Que tenemos varias formas de tratar a nuestro riesgo. Lo podemos asumir, es decir, asumir el riesgo es no hacer nada, ¿no? Podemos terciarizar o que es transferir el riesgo, contratar una aseguradora, por ejemplo, ¿no? De esa manera yo estoy transfiriendo el riesgo que podría pasar a una aseguradora para que me pague en caso de que ocurra algo. Luego puedo mitigar el riesgo, que es aplicar controles y medidas que me permitan que este riesgo sea más pequeño, ¿no? Luego, la alta dirección no lo lanzará, ¿no? Para valorar su rentabilidad se utilizarán los parámetros introducidos en el punto 1.2, ¿no? Que están justamente acá arriba, ¿no? Que son los que hemos visto. De las fases y los componentes que se tienen, que son las puertas que se van a conectar, ¿no? Con el proyecto. Acá va a explicar algunos pasos que los vamos a ver igual más adelante, ¿no? La dirección estratégica y la financiación del proyecto. Las formas de financiar un proyecto son mi bolsillo, el tema del préstamo, el tema de patrocinadores o el mixto, ¿no? Que puede conllevar uno u otro forma de obtener la financiación del proyecto, ¿no? Luego, es responsabilidad del project manager conocer por qué y para qué se ha seleccionado el proyecto y cómo encaja desde el plan estratégico de la organización, que tiene que estar alineado obviamente, y tratar de lograr que el proyecto satisfaga esas necesidades, ¿no? Es decir, no plantear proyectos que sean irrelevantes o que no lleguen a sumar a lo que es nuestro plan estratégico de la organización, ¿no? Que no esté alineado con la misión visión que debería de. Lo deberá tener muy en cuenta a la hora de evaluar el impacto de los cambios que se propongan en la fase de ejecución, ¿no? Que es en la que estamos actualmente. ¿Cuáles son los puntos que se deberían de inspeccionar o navegar? Las necesidades del negocio, ¿no? Determinar la motivación que impulsa a la acción, es decir, que debe haber esta motivación o esta generación con estudios de mercado o los stakeholders que están de acuerdo con que esto se realice, ¿no? Lo están esperando. La declaración situacional que describe el problema o la oportunidad de negocio a abordar, el valor que aporta a la organización, la identificación de los interesados afectados, la breve descripción del alcance, el análisis estratégico de la situación, donde se van a tratar los cuatro aspectos anteriores que hemos visto y muy especialmente hacer una estimación cuantitativa, ¿no? Aquí hay dos tipos de estimaciones, lo que son las cuantitativas y las cualitativas, donde en el caso de las cuantitativas hacemos lo que es la rentabilidad esperada y el volumen de beneficios. Aquí vamos a identificar estrategias, metas, objetivos que persigue la organización del proyecto, ¿no? Que tiene que estar alineado. Luego, identificar las causas raíz del problema o los principales contribuyentes de una oportunidad según sea el caso, ¿no? En el caso de las externalidades que les había mencionado hace unos minutos, no solamente se van a asociar a lo negativo, también existen externalidades positivas, ¿no? O es decir, cosas que están fuera de mi control, pero que me ayudan a la ejecución del proyecto, ¿no?
En ese caso podemos identificar estos riesgos y los principales factores de éxito y la identificación de los criterios de decisión, ¿no? Que va a ser lo que nos va a dar la respuesta de que si se va a continuar o se va a parar con el proyecto y se va a abandonar, ¿no? Que sería la otra opción, o se va a congelar, ¿no? Que son las posibles opciones que van a surgir producto de un razonamiento y de los resultados que me arroja eh, estos criterios de decisión, ¿no? Luego tenemos las consideraciones que pueden ser descritas a modo de escenario empresarial y las recomendaciones, ¿no? Que son como observaciones, pero ya no tan críticas porque no influyen de manera eh, significativa, ¿no? Sino que son recomendaciones para mejora usualmente, ¿no? Limitaciones, asunciones que son que estoy asumiendo, riesgos y dependencias y mediciones del éxito, ¿no? Los criterios de aceptación. Para que mi proyecto vaya adelante, ¿qué tengo que tener? ¿No? Tengo que tener financiamiento, tengo que tener aceptación y bueno, con ello ya pasa a la siguiente fase, ¿no? Adicionalmente se puede acompañar de un enfoque de implementación que contendría básicamente los hitos, dependencias, roles y responsabilidades, ¿no? Lo importante, qué vamos a ir logrando cada cierto tiempo y quién lo va a hacer, ¿no? Cuál es su rol y cuál es su responsabilidad. Ok, es un director de proyecto, pero ¿qué va a hacer? Va a hacer esta tarea A, B y C, ¿no? Luego, los proyectos relacionados con los que puede ser complementado, generar sinergias en los que se puede fijar o abordarlo para realizar una buena planificación inicial, incluso ver si aunque en este proyecto no se gane nada, puede haber otros proyectos que se beneficien de los resultados, ¿no? En el caso de los proyectos sociales, por ejemplo, puedo tener un proyecto macro que es de mi fundación, pero voy a aplicar un proyecto gratuito, ¿no? Y ese me va a ayudar a hacerme conocer y con este voy a mejorar mi proyecto que es justamente el que está ejecutando estos subproyectos, ¿no? Luego, evaluación, que describirá cómo se va a medir el proyecto con respecto a los beneficios esperados, ¿no? ¿Qué beneficios yo espero? ¿Cómo evalúo? En este caso sí juega un rol importante todas estas herramientas que les he mostrado. Como pueden ver, nos dan un criterio de evaluación y nos muestra un porcentaje de avance. Para el tema de evaluación van a notar que casi siempre son divisiones, ¿no? ¿Y qué se divide? Se divide lo que tengo o lo que he avanzado versus lo que quiero hacer, ¿no? Entonces siempre es el total sobre lo que hice. Bueno, mejor dicho, lo que hice sobre el total, ¿no? Y eso lo multiplico por 100 y es mi porcentaje de avance o de cumplimiento, ¿no? Entonces, siempre el denominador tiene que ser mayor que el numerador, ¿no? Obviamente. Luego, tras analizar la documentación del proyecto, se considera que el presupuesto aprobado es una limitación que puede impedir el éxito del proyecto para alcanzar los objetivos de la empresa. Debe hacerlo saber y solicitar un aumento del mismo, ¿no? En caso de que vea que el presupuesto no me va a alcanzar o que necesito mucho más, tengo que hacerlo saber en cuanto me entero, ¿no? No después, porque justamente es un tiempo que va a tomar hasta encontrar otros patrocinadores o hacer un préstamo, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta esa limitación. Es responsabilidad del project manager no aceptar un proyecto siendo consciente que tal y como está no va a cumplir sus objetivos, ¿no? Entonces todo esto que hemos ido hablando tiene que evaluar el project manager y ver que son temas subsanables o que son aspectos que no son tan críticos y que se pueden realizar. En caso contrario, tiene que hacérselo conocer y reformular hasta que sea un proyecto viable. Luego, en el caso de proyectos con fases múltiples, que es lo que habíamos mencionado, que sea demasiado grande y se lo divide en fases, y estas fases tienen otras 5 tópicos, el caso de negocio debe ser revisado periódicamente.
preferentemente al final de cada fase, ¿no? Y al inicio del siguiente, para ver si estas condiciones que han dado lugar al proyecto se mantienen o no, ¿no? Es decir, no hay una carretera, pero sí hay un puente, ¿no? Y el puente soluciona, entonces no, ya no tiene sentido, ¿no? Puede que hayan otros proyectos por otras instituciones o entidades que estén realizando, o mientras yo ejecuto mi proyecto que es múltiple y que está a 5 años, por ejemplo, y una empresa estatal se le ocurrió hacer un proyecto similar, entonces ya no tendría sentido el proyecto inicial, ¿no? Entonces lo podemos redireccionar y ver qué otro uso le podríamos dar, o como acá indica, ¿no? Se mantiene o no. Ok. El plan de gestión de beneficios, ¿no? O Project Benefits Management Plan. Se trata de un proyecto que se elabora en un momento temprano del ciclo de vida, al inicio. Todas estas fases que estamos viendo, como pueden notar, son al inicio, ¿no? Al inicio del proyecto, al inicio de la tarea, al momento de planificar. Todas están vinculadas con la primera parte del proyecto, ¿no? Porque ese es el flujo que estamos siguiendo en función de lo que está en el PMBOK, ¿no? Que forma parte del PMI. El beneficio del proyecto se define con el grado de valor fruto de los resultados del proyecto que aporta la organización que lo patrocina, así como los posibles interesados, ¿no? Entonces la idea es, en este caso, cómo y cuándo se obtendrán los beneficios del proyecto, ¿no? Se puede hacer proyecciones en función de las pruebas piloto o los análisis de mercado que se han realizado, ¿no? Y ojo, no necesariamente tienen que ser beneficios tangibles en términos monetarios. Pueden ser beneficios sociales o beneficios a largo plazo, ¿no? Que su visibilización se va a ver más adelante. Pero tiene que estar especificado y explicado, ¿no? Luego, ¿qué mecanismos permitirán medir dichos beneficios? Es decir, hacer mis KPIs, ¿no? Hacer todos mis indicadores que me muestren que estos proyectos van a ser viables y se van a llevar a cabo, ¿no? Un beneficio del proyecto se define como el grado de valor fruto de los resultados del proyecto que aporta a la organización que lo patrocina, así como otros posibles interesados, ¿no? Esa es la idea, mostrar ese valor. Habitualmente el plan de gestión de beneficios, ¿qué componentes tiene? Tenemos lo que son los beneficios tangibles e intangibles, lo que les había comentado, la alineación estratégica que va ligada a mi PI y que está colaborando a que esto se cumpla, el calendario de obtención de beneficios, marcando por ejemplo los beneficios esperados en cada fase, ¿no? Podemos hacer estimados, ¿no? De cuánto esperamos recaudar los beneficios una vez que se ha implementado el proyecto, ¿no? Por ejemplo, teleférico, listo. Y en la etapa de operación estamos ya empezando a evaluar los beneficios en función del primer mes de uso, ¿no? Que se va proyectando, de cuánta gente utiliza y empezamos a ver, ¿no? Y sopesamos ya con los gastos. Luego, la persona es responsable de supervisar, almacenar e informar sobre los beneficios obtenidos a lo largo del periodo. Tiene que haber una persona encargada o asignada que haga justamente esa supervisión, almacenamiento e informe sobre estos beneficios obtenidos. Y lo podemos difundir a través de infografías, ¿no? Que es la forma más amigable de transmitir información a gerencia para una toma de decisiones. Luego, las métricas que se utilizarán para medir si se alcanzan los beneficios esperados y las asunciones tomadas para calcular los beneficios y los riesgos identificados con la obtención de los beneficios, ¿no? Estos beneficios podrían tener posibles riesgos en temas tributarios, ¿no? Tal vez algún patentes y normas, ¿no? Toda esa parte que es más que todo de cumplimiento normativo legal, ¿no? Luego, la elaboración del plan de gestión de beneficios toma como punto de partida los documentos como caso de negocio y la evaluación de necesidades, ¿no?
Entonces, ¿dónde yo puedo obtener este plan de gestión de beneficios? Consultando mi caso de negocio y mi evaluación de necesidades, ¿no? De ahí puedo sacar los beneficios tangibles e intangibles que espero obtener con mi proyecto. Este proyecto refleja, al igual que lo hace el plan de dirección del proyecto, cómo retorna a la organización el valor de este negocio, ¿no? Y se obtiene tras la ejecución del proyecto. Entonces, a veces esa parte, el medirlo, es lo complicado, ¿no? No tengo que esperar que el proyecto esté en ejecución y que tenga un tiempo prudente para poder esos datos medirlos y luego proyectarlos para ver la ganancia real versus la estimada, ¿no? Que hice en un inicio del proyecto. Luego verificar que se ha conseguido el valor esperado, por lo que es clave que estas últimas sean definidas de manera SMART, ¿no? Este tema de SMART también va ligado con los objetivos, ¿no? Que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y delimitados en un tiempo. El plan de gestión de beneficios no es un documento estático, sino que irá evolucionando. Eh, Todos los documentos que vamos a generar a lo largo del curso y que están ligados a la gestión del proyecto son documentos que se van a ir actualizando mínimamente una vez cada iteración, ¿no? Y dependiendo del ciclo o fase en el que esté realizándose. Esto porque el proyecto va evolucionando y tiene que ir también la documentación cambiando. Por eso es que también la versionamos. Y de hecho todas estas herramientas online que les he mostrado de proyectos tienen, ¿no? Esa parte de trabajo colaborativo, repositorio de documento, para contemplar esa parte. Luego, el acta de constitución y plan de dirección del proyecto, ¿no? Que llegaría a ser el Project Charter y el Project Management Plan, ¿no? El acta de constitución es el primer documento y por tanto base que se genera en un proyecto aprobado, ¿no? Una vez que el proyecto ya ha pasado las fases de evaluación inicial, vamos a lo que contempla la planificación a través de un acta de constitución, ¿no? Que es el inicio. Bien, la medición del éxito, ya les había dicho que no es inmediato ni tampoco se puede asumir, sino que tiene que tener un tiempo sobre el cual nosotros vamos a evaluar y lo vamos a utilizar como un input para poder proyectar después, ¿no? Esa es la idea. Con datos y funciones reales, ¿no? No estar asumiendo ni tampoco eh, estar calculando de manera empírica, ¿no? Sino con datos reales. Luego estas métricas se basan únicamente en valores de tiempo. Sí es cierto, utilizamos bastante lo que es proyecciones temporales, pero también de coste, alcance y calidad. Pero cada vez más es más habitual también hacerlas en grado de realización de los objetivos. Podemos decir que un proyecto es exitoso si se han cumplido todos los objetivos del proyecto. Por ello es clave que estos objetivos sean específicos y medibles, ¿no? Entonces, al hacer objetivos SMART, estamos también cubriendo esa parte. La diversidad de interesados del proyecto implica diferentes expectativas puestas en el mismo y conlleva distintos puntos de vista sobre las métricas del éxito del proyecto, ¿no? El Project Manager deberá recoger todas estas expectativas y tratar de llegar a un consenso compartido por todas las partes interesadas con respecto a las métricas para medir el grado de éxito de un proyecto, ¿no? Podemos utilizar esta técnica en fases iniciales, ¿no? Porque todavía no tenemos eh, tiempo, coste, alcance y calidad, pero sí tenemos el grado de realización, ¿no? Es decir, cuánto hemos cumplido de las tareas que nos hemos propuesto. Acá tenemos, por ejemplo, no sé, varias tareas que hemos propuesto y de todas estas tareas ya las hemos cumplido. Entonces eso nos da un índice para hacer ese nivel de cumplimiento y éxito del proyecto, ¿no? Porque se están cumpliendo los objetivos.
Adicionalmente, deberán considerarse criterios adicionales relacionados con los objetivos estratégicos de la organización, tales como el retorno de inversión, el payback, el ratio coste-beneficio. Esos ya son valores que se van a obtener en función de una vez ejecutándose el proyecto. Cumplimiento de términos y condiciones de un contrato, consecución de estrategias de la organización y alcanzar la satisfacción de ciertos interesados, entre otros, ¿no? Se puede incurrir que un proyecto sea exitoso desde el punto de vista del proyecto, es decir, que cumpla con sus tareas, pero no desde el punto de vista del negocio, ¿no? Esto hay que tener cuidado por ello. Y esto puede incurrir cuando hay cambio de las necesidades del negocio o el entorno del mercado antes que se finalice el proyecto. Por ello es que se tienen que hacer las evaluaciones en cada fase, ¿no? Para estar al tanto y no ser sorprendidos por el negocio o el entorno del mercado mientras mi proyecto se sigue gestando. Ok, aquí tenemos lo que son los procesos de la dirección de proyectos, donde vamos a ver también cuáles son los pasos que conllevan en este proceso de dirección de proyectos. Al inicio de un proyecto, al menos en los proyectos grandes, se deben dar una serie de pasos que garanticen la puesta de estos proyectos viables, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, los siguientes pasos: las necesidades y demandas, que es lo que lo hacemos con los stakeholders, qué necesidades y demandas surgen para que nuestro proyecto se pueda llevar o no a cabo, o se pueda crear o no. El estudio de viabilidad, que puede ser de prefactibilidad, como les había comentado. La evaluación y selección de cuál es la alternativa, cuál va a ser el modo de financiamiento, cómo va a ser nuestra acta de constitución, quiénes van a participar, cómo los vamos a evaluar, cómo los vamos a seleccionar, qué criterios tienen que cumplir, ¿no? Y toda esa parte. ¿Es viable o rentable? Sí. Entonces pasamos a la etapa de evaluación y selección. Si no es rentable, bueno, volvemos, ¿no?, a evaluar toda esta fase y a seleccionar. ¿Cuáles son nuestras necesidades y demandas? Por ejemplo, y esto ya es para tener una pequeña aproximación y cómo podemos considerarlo, ¿no? La demanda del mercado, que son las demandas que pueden conllevar la necesidad de lanzar un proyecto, ¿no? Por ejemplo, la competencia ha lanzado un nuevo producto tecnológicamente más avanzado, ¿no? ¿Qué sería un ejemplo? Luego, la oportunidad estratégica o necesidad del negocio. La detección de una demanda latente o aparición de un nuevo marco económico que haga viable y rentable que determinado producto o servicio exista, ¿no? Luego, por solicitud del cliente o avances tecnológicos. El cliente interno o externo, el cliente interno es el funcionario, ¿no?, el empleado, y el cliente externo ya es quien consume nuestros servicios o productos. Desea un nuevo desarrollo de nuestra empresa, la actualización de los productos anteriores o una nueva aplicación informática para gestionar nóminas, ¿no? Entonces, los requerimientos o demandas pueden surgir de diversas fuentes, pero ahí entra la planificación y ver realmente cuáles podrían ser un proyecto y que ayudaría a la institución, ¿no? Luego, avances tecnológicos. La aparición de nuevos desarrollos tecnológicos que abren oportunidades de negocio y dejan obsoletos los desarrollos anteriores, ¿no? Entonces, si es que hay un cambio abrupto, disruptivo de tecnología y todavía no estamos ahí, podemos tomarlo como una necesidad o demanda de implementar un proyecto. Luego, requerimientos legales. La industria privada y la administración pública generan la necesidad de estos proyectos como resultado de una aprobación de nuevas leyes, ¿no? Entonces pueden ser nuevas leyes, decretos, resoluciones que van a obligar a diseñar nuevos productos o adecuar productos existentes, ¿no? Luego, las consideraciones ambientales. Esto ya va más que todo a proyectos encaminados en reducir las emisiones y ser más eficientes energéticamente, ¿no?, lo que es la economía verde, ¿no? Luego, necesidades sociales. Una nueva enfermedad,
un nuevo desarrollo urbano, un deseo de reciclar totalmente los residuos o algo, ¿no? Que por lo general está impulsado por colectivos, eh, temas, fundaciones, eventos culturales, ¿no? Que nos permiten mejorar justamente. Ya. Mm, Estudios de viabilidad. Antes de lanzar un acta de constitución y la preparación del alcance del proyecto, es decir, los límites o hasta dónde va a llegar, conviene que se realice un estudio de viabilidad, que por lo general se llaman TESA, ¿no? Técnico, social, económico, ambiental. Acá está jurídico más, ¿no? Que garantice con hechos que hay una oportunidad viable y rentable con riesgos admisibles para la compañía. Es decir, el riesgo nunca se va a poder eliminar, siempre va a quedar un remanente. Entonces hay que ver si esos riesgos actuales que vamos a asumir con el proyecto son admisibles para la compañía, ¿no? Es decir, la compañía está en condiciones de poderlos tratar, ya que, como indica, suele ser entrada para el proceso que elabora el acta de constitución. Luego, los estudios de viabilidad pueden desarrollarse como proyectos independientes o como una primera fase del proyecto, ¿no? Que podría ser también. Pero como normalmente no se conoce el resultado final, es mejor tratarlo como un proyecto con un fin en sí mismo, ¿no? Entonces podemos crear un proyecto que vea justamente la evaluación del acta de constitución, ¿no? O la elaboración, mejor dicho. Ya que como todo es un proyecto y todo se puede ajustar, ¿no? Los métodos de selección de los que se va a hablar brevemente permiten a la empresa que le permiten al momento de seleccionar y priorizar los proyectos. Una empresa en una una empresa en su momento puede decidir si se selecciona un proyecto para desarrollarlo o no. Se puede priorizar una cartera del portafolio de los posibles proyectos en función de los beneficios que obtenga cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo. Luego, los criterios de selección pueden ser variados y depender del entorno económico y la estrategia de la empresa. En ocasiones primará el criterio financiero. Prácticamente una práctica bastante usual es monetizar todo, ¿no? Verlo en términos económicos para poder aplicar criterios y estimaciones más exactas, ¿no? Pero lo normal y recomendable es que sea una decisión en la que se tengan en cuenta múltiples criterios, ¿no? Claro. Ok. Una buena práctica habitual en medianas y grandes empresas es priorizar los proyectos, nombrar una comisión de ofertas e inversiones con un contenido, ¿no? Y funciones y responsabilidades de los cuales se tratarán. En este caso lo que se hace es comparar los proyectos y ver cuáles son más rentables, ¿no? Justamente. Ir viendo cuáles nos van a dar mayores beneficios, no solamente en términos económicos, sino también en términos sociales, ¿no? Esto va a depender mucho de la naturaleza de la empresa. Entonces puedo tener yo un portafolio de proyectos y empiezo a priorizar, ¿no? Voy a elegir este o este y este no. ¿Por qué? En este puede haber proyectos que tengan la facilidad de un financiamiento de microcréditos, ¿no? Ya que tiene un menor índice, por ejemplo, ¿no? Y eso nos va a reducir y podría tener mejores oportunidades, ¿no? Luego tenemos clases y métodos de selección. ¿Cuáles son estos métodos de selección que nosotros utilizamos para elegir un proyecto contra otro, ¿no? ¿Por qué uno y no otro, ¿no? Entonces, acá los vamos definiendo. Por ejemplo, tenemos lo que es el ROE, el TIR, ¿no? El retorno de inversión,
la tasa interna de retorno, que se dividen por lo general en esas tres categorías que vamos a ver, ¿no? Una de ellas sería los modelos matemáticos, que son programas que utilizan la programación lineal o avanzada a través de algoritmos específicos para resolver un problema en particular, ¿no? Por ejemplo, la programación lineal, la programación mediante integrales, la programación dinámica, la programación de multiobjetivos, ¿no? Que podemos usarlo. Otra medida sería el beneficio. Los paneles de expertos que buscan problemas al proyecto, que es un murder board. ¿Qué, ¿De qué consta un panel de expertos? Son personas conocidas del área y que han tenido experiencias con proyectos similares o que han trabajado en proyectos similares y que en función de la planificación, que estamos todavía en la fase de planificación, ellos van a evaluar y van a ver si este proyecto va o no va, ¿no? Luego una evaluación detallada por los expertos, esto ya es con toda la información. Este es más un panel de expertos, un debate, ¿no? Reunir a todos los expertos y que empiecen a hablar. Esta evaluación detallada es que cada uno individualmente en sus casas lo va a evaluar, lo va a revisar y nos va a dar un veredicto. Luego, los modelos de puntuación ponderada, donde se utiliza una serie de criterios que debe cumplir el proyecto. Se les asigna un peso de 1 a 5, donde se indica su importancia relativa. Cada alternativa se valora en relación a esos proyectos, ¿no? Entonces, obviamente, como tienen un peso, va a hacer que se incline la balanza hacia los proyectos que son más importantes, ¿no? Se calcula la puntuación total de cada alternativa como la suma de los productos de la valoración de cada criterio de peso de ese criterio, ¿no? Es decir, aquí vamos a poner todos los peros y luego los vamos a multiplicar y ver quién es el que tiene menor, ¿no? Pero obviamente la importancia va a primar, ¿no? Va a hacer que se incline más a pesar de que tenga menos criterios, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo donde son dos proyectos y se elige al segundo, ¿no? Porque tiene mayor numeración. Entonces acá vamos asignando el peso, en rentabilidad, cuota del mercado, plazo, y esto se multiplica por los puntos que ha obtenido el proyecto, ¿no? Por el cumplimiento. Y se va obteniendo y se suma y ese es el valor, ¿no? Esa es la metodología que podrían utilizar para este tema, ¿no? De selección de proyectos. Luego, en este punto se hace breve la descripción del proyecto indicando sus debilidades y fortalezas. Esto apoyado en el FODA, viendo algún ejemplo de proyectos con diferentes valores de estos parámetros para decidir qué proyecto sería sin contar otros aspectos el seleccionado, ¿no? Lo evaluamos contra otras alternativas. Para este caso se usa la función de valor presente, que es traer todos los valores futuros o ganancias futuras al presente y ver si van a darnos una rentabilidad o nos van a permitir tener una utilidad después de haberse implementado. Porque a veces cuando hacemos inversiones bastante grandes, preocupa eso, ¿no? Cómo saber que voy a tener una recuperación de mi dinero y es más, todavía una utilidad. Entonces hay funciones como esta del valor presente, que es lo que hace, obtiene todos los cash flows futuros y los trae al día de hoy, ¿no? Para ver si con eso se podría saldar la deuda o se puede cumplir lo que se esperaba, ¿no? Para el proyecto. Ok. Y acá está la función, ¿no? Que es valor futuro sobre la tasa de descuento, el número de periodos, meses, años, donde a través de esta función vamos a tener el valor presente de mi proyecto. Luego tenemos el valor actual neto, que es la VAN o Net Present Value o NPV, ¿no? Que son sus distintos nombres que hacen referencia a lo mismo. ¿Para qué sirve un VAN? Es justamente el valor presente de los beneficios totales menos los costes a lo largo de todos los periodos del tiempo. Es un parámetro muy útil porque permite comparar varios proyectos y poder seleccionar el que nos da mayor VAN, ¿no? Es decir, el que nos da mayor utilidad. Normalmente si el VAN es positivo, la inversión será acertada. Entonces, si tenemos un VAN positivo, podemos proceder con el proyecto, salvo que haya otra inversión alternativa mayor que el VAN, ¿no? Entonces tienen que estar todos los gastos. No podemos segmentarlo porque podría darnos falsos positivos.
Se seleccionará un proyecto con mayor BAN si no se tienen en cuenta los otros criterios de riesgo, ¿no? Luego tenemos la tasa interna de retorno, el TIR o el IRR, ¿no? Que es la tasa a la que se suma una salida de pagos, entradas de dinero actualizadas. Claro, es cuánto voy a recuperar de dinero, ¿no? Básicamente. Luego tenemos el payback, que indica el número de periodos temporales necesarios para que los ingresos sean iguales a los desembolsos. Esto es el tiempo necesario para recuperar la inversión inicial, ¿no? Justamente. Todos son cálculos monetarios, nótese, y que nos permiten definir, ¿no? Antes de invertir o de continuar. Luego, el ratio beneficio-coste. Este ratio compara los beneficios con los costes. Si el ratio es mayor a 1, los ingresos son superiores a los desembolsos, ¿no? Entonces acá estamos en esta tabla haciendo esos cálculos y nos sale que el proyecto elegido es el 1, ¿no? El método payback es el más simple y menos preciso, ¿no? El BAN es el más conservador y el BAN y el TIR llegarán normalmente a la misma conclusión al comparar varios proyectos. Entonces, acá nos dice que es importante hacer el análisis de ambas, tanto BAN como TIR, y seleccionar un proyecto, ¿no? Que es un proceso complejo en el cual se acaban utilizando todos estos métodos básicos y otros más complejos para que cada compañía tenga una solución a su medida. Otros conceptos importantes a conocer, acá hay algunos más que los he incluido, que son importantes y que los vamos a ir mencionando y utilizando a lo largo del curso, ¿no? Entonces, vi prudente de agregarlos. Por ejemplo, el coste del ciclo de vida, ¿no? Considera costes de todo el ciclo de vida del producto o servicio y se compara con diferentes alternativas y escenarios, ¿no? Que es algo que ya se puede realizar. Luego, el flujo del valor, que ayuda a mejorar el cumplimiento de los plazos y la obtención de beneficios, optimizando la ejecución del proyecto y sus costes y eliminando aquellos que sean innecesarios, ¿no? O que tal vez los podríamos aplicar en una segunda fase, ¿no? Algo usual que se hace es cuando necesitamos optimizar, podemos eliminar costes que no sean usados inmediatamente. Esta técnica llamada Lean Management es heredera del método Toyota de los años 50, entre cuyos principios estaba eliminar los desperdicios de la gestión, ¿no? Trabajos que no aportan valor al producto final y cuestan esfuerzo y dinero y el cliente final ni los reconoce ni va a pagar por ellos, ¿no? Entonces es importante también considerar, ¿no? Esto ya dentro de la organización de la empresa. Luego tenemos el coste de oportunidad, que nos habla, ¿no? De elegir entre dos proyectos, uno que tiene un BAN de 120 y otro de 250, ¿no? Por ende se va a escoger el de 250, ¿no? Por ser mayor. Y se va a perder 120, ¿no? Porque he escogido 250. Lo cual es lógico, ¿no? Porque voy a tener mayor ganancia. Luego, costes hundidos. Son los costes ya incurridos antes del momento de realizar una comparación entre alternativas o tomar una decisión de iniciar o no, o continuar o no un proyecto, ¿no? Es importante tener en cuenta este concepto, pues si por ejemplo tenemos un proyecto con un presupuesto de 100.000 euros, por ejemplo, o dólares, y ya hemos invertido en el primer año 250, es hora de comparar si se aprueba continuar con el proyecto o empezar con otro, ¿no? No se deben tener los 250 ya gastados, ¿no? Entonces es importante también ese aspecto de no gastar antes de nada, ¿no? Por lo tanto, es importante recordar los costos hundidos no deben considerarse cuando se va a decidir si se continúa con un proyecto con problemas, ¿no? Entonces, si un proyecto nos está dando más gastos, por ejemplo, una experiencia sería de un proyecto de tala de árboles que entró al bosque y obviamente a inicios del proyecto hubieron problemas con la maquinaria porque era maquinaria usada. Al ser maquinaria usada,
empezó a tener problemas de fallas de motor, fallas de repuestos, y como ya estaban en monte, había que enviar los repuestos hasta ese lugar, ¿no? Y el transporte, el tiempo, y se iba sumando la persona que estaba llevando los repuestos, entonces iba siendo mucho más caro, ¿no? Y no iba a darme los réditos de exportar la madera, porque aún así era tiempo, eran meses que estaba en bosque consumiendo recursos, ¿no? Para no tener que volver a salir y entrar. Luego tenemos lo que es la amortización o depreciación. Los equipos y maquinaria que se compra para un proyecto pierden su valor por su uso y el paso del tiempo, ¿no? Esto ya es tanto en activos fijos o como en activos intangibles. Ya existen diversos métodos para calcular. La amortización lineal, que es el más sencillo, que aplica una depreciación anual igual al valor del total de la inversión dividida por los años de la vida útil del producto, ¿no? De lo que se esté estimando. Y de hecho es el que se utiliza, ¿no? El que por lo general se utiliza. Y para temas impositivos también, ¿no? Se hace la depreciación lineal. Si es que se va a usar otra, la depreciación o amortización, se tiene que especificar en las notas a los estados financieros cuando se hace la declaratoria, ¿no? Y la amortización acelerada, que es la que se aplica a un valor superior conforme pasan los años, ¿no? Que esto ya va a depender del tipo de activo, ¿no? Si es un activo que se está utilizando 24/7, entonces no se le puede colocar una depreciación lineal porque se está consumiendo a un ritmo bastante acelerado y no es real esa depreciación lineal, ¿no? Por lo general esta amortización acelerada o el tema de depreciación acelerada se aplica a todo lo que es industria, ¿no? Que es justamente donde se tiene mayor exigencia de estos activos. Ok, bien. No sé si hasta acá tienen alguna consulta, duda. Okay. Pueden hacerlo por el chat o también pueden hablar, no hay problema.